Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy es otro hermoso día de alabanza al Señor y es otro hermoso día también para la iglesia. Gracias a nuestro Dios, hoy nos permite reunirnos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote sobre todo en este primer día de la semana, día en el cual tanto tú como nosotros lo dedicamos para adorarte en espíritu y en verdad. En esta parte que corresponde a la adoración, te pido que me ayudes, de tal manera que presente un mensaje claro, un mensaje edificante, y que el Espíritu Santo me dirija. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a comenzar este día con una nota un poco diferente. Y es que el día de mañana se inicia el 36º encuentro iberoamericano de la Iglesia de Cristo en El Salvador año 2022. Ya han llegado hermanos de Colombia, de Perú y de la República Dominicana. A partir de mañana esperamos hermanos de todo Centroamérica, de México, de Estados Unidos, de Puerto Rico. ¿Por qué menciono esto? Primero porque es un hecho o es un evento trascendental que se inauguró, puedo decir, no hace 36 años, sino hace 38 años, en el año de 1985. ¿Por qué le sumo 2? Porque aquí tocaba realizarse el año 2020, pero en vista de la pandemia se prolongó hasta este año 2022. Los 3 encuentros que aquí se han dado han sido antecedidos por eventos catastróficos, el del 86, el terremoto del 10 de octubre, que se nos dio a 20 días antes, el del 98, el huracán Mitch, que justamente el día que empezaban a venir los hermanos, cayó en toda Centroamérica e hizo destrozos. Y ahora, con el que vamos a realizar a partir de mañana, el número 36, tenemos la amenaza de ese huracán Julia. Dios ayude a que los hermanos de Centroamérica y del resto de países puedan llegar. Cuando se dio el huracán Mitch, una cantidad de 100 hermanos no pudieron venir de todo Centroamérica porque fue un desastre horrible. Yo tengo el deseo, y ojalá que lo cumpla, de escribir un libro acerca de estas 3 situaciones que les he narrado. Ojalá que pueda hacerlo y hacer una narrativa de todos estos acontecimientos, adornarlo con todo, que a pesar de todo, estos 2 encuentros, año 85 y 98, se realizaron felizmente. Dios nos ayude, hermanos, a que a partir de mañana el 36º encuentro se pueda realizar. También porque les participo, porque necesitamos las oraciones de todos ustedes. Necesitamos las oraciones de todos los hermanos que a partir de mañana estarán viajando a nuestra nación. No se les olvide, por favor, el encomendarlos a cada uno de ellos. Bueno, ustedes saben perfectamente bien que
el estudio de los días del Señor. Estoy dando el libro de Génesis. Y este día me toca dar inicio al capítulo 38. El título de este capítulo es Judá y Tamar. Es un paréntesis, por decirlo así, que se presenta en el estudio de Génesis. ¿Por qué? Usted lo va a entender cuando oiga el estudio y cuando lleguemos también al final del libro y cuando posteriormente veamos el por qué el Señor consideró que este capítulo fuera registrado así, de esta manera. De manera que siempre les agradeceré que pongan especial atención. También olvidaba decir esto, que debido al encuentro iberoamericano, durante esta semana, lunes y miércoles, no podré dar los estudios acostumbrados, Colosenses y la vida de Cristo, porque estaremos atendiendo y asistiendo al encuentro iberoamericano en la ciudad de Sonsonate. Quizás también el lunes 17 no pueda dar las clases en vista de que habrá que atender todavía a hermanos que estarán partiendo a sus respectivas naciones. Pero una vez pase todas estas actividades, con la ayuda de Dios, que me dé salud, que me dé ánimo, yo volveré a presentar estos estudios. Para mí es mi fascinación el enseñar la palabra de Dios, el darla a conocer, porque la palabra ya está escrita, yo no doy nada nuevo. Lo que hago es ser nada más un siervo de Dios, de poder ayudar en lo que pueda para transmitir la palabra. Bueno, el relato de Judá y Tamar es un interludio en la narración de José. ¿Qué es un interludio? Un intermedio. Por eso les he dicho eso. Es un intermedio que se presenta. Si a usted le gusta la música sinfónica especial, a mí me fascina. He ido a decenas de conciertos de nuestra sinfónica en El Salvador y hay interludios. El interludio es un intermedio que se presenta pues en las diferentes piezas musicales. Y el relato pues de Judá y Tamar es un interludio en la narración de José. Después vamos a proseguir con José. A primera vista no parece encajar aquí. Sin embargo, es el único lugar apropiado para la narración dentro del relato de Génesis de la historia patriarcal. Si se hubiera incluido antes del relato de José, estaría cronológicamente fuera de orden. En el capítulo 37, Judá era un hombre soltero que vivía en su casa y trabajaba para su padre, cuidando y pastoreando los rebaños de Jacob. Para el momento en que aquí se registra en este capítulo, Judá tenía la edad suficiente para dejar su hogar, para tener una esposa y para ser padre de 3 hijos legítimos con ella. Esta es una realidad clara en Judá. La historia de Judá es de mal gusto e inmoral. Y usted lo va a comprobar con la Sagrada Escritura. Y podríamos preguntarnos por qué el relato fue incluido en Génesis. Podríamos, mejor dicho, hacernos esa pregunta. Al igual que con muchos personajes de la Biblia, Dios no permitió ver los defectos de Judá con el fin de revelar la obra
de su mano providencial. Miren lo que, por ejemplo, nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Miren lo que dice. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En los relatos de los hijos de Jacob, que usted los ha estudiado vastamente en esta cátedra del día domingo, vemos la manera en que la providencia de Dios puede permitir el desarrollo del carácter. Tuvieron lugar grandes cambios en el corazón y en la vida de Judá, así como en la vida de José. Tenemos que conocer, pues, los inicios de sus relatos, si lo que queremos es apreciar lo que ocurrió hacia el final de la narración de este libro de Génesis. Por eso, nada que contenga Génesis está de más. Todo lo que nos presenta Génesis es realmente muy interesante. Y fíjese bien que yo podría decir que Génesis es la base para entender el resto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted puede ver que con qué se inicia Génesis, con la creación. Si ese capítulo de la creación no hubiese sido escrito, si el Espíritu Santo, voy a emplear esta palabra caprichosamente, hubiese omitido no revelarlo, hubiera un montón de locuras en relación a la creación. Ya las hay. ¿Por quiénes las hay? Por los hombres, que siempre estarán negando la voluntad de nuestro Dios, que siempre estarán negando el poder de Dios, que siempre habrán esos evolucionistas nefastos que hablan de periodos de millones y millones de años, y me da sentimiento cuando he leído de hermanos que cuando hacen una documentación, esto pertenece a la edad de hierro, a la edad de piedra, a la edad de bronce. ¿Cuál? ¿Ve? Yo cuando estudié en la universidad la materia de biología, ya era cristiano, gracias a Dios. Apenas tenía, creo que 19 o 20 años, y oí escuchar al profesor cuando le tocó este tema, con qué entereza, con qué anhelo enseñar sobre la evolución, sobre cómo es que se formó este mundo. Si este capítulo 1 de Génesis no estuviera en las Sagradas Escrituras, realmente sería un fracaso. Pero gracias a Dios que no ha sido así. ¿Por qué? Porque dependemos de un Dios omnipotente, porque dependemos de un Dios todopoderoso, porque dependemos de un Dios que ha sido creado todo por Él y para Él, aunado con el Señor Jesucristo y aunado con el Espíritu Santo. Esa es la deidad que participó en esa creación. Bueno, veamos los primeros 5 versículos. Los primeros 5 versículos donde habla del matrimonio de Judá con una cananea y con los hijos de ambos. Miren lo que dice. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos
y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, aquí dice, hermanos, el cual se llamaba Súa, pero para mí debe ser la, y yo no quiero pecar porque hay errores de los que han transcrito algunas citas bíblicas. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesid cuando lo dio a luz. Bueno, vamos al análisis partiendo del versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Tiempo después de que José fue llevado a Egipto, Génesis 37-36 nos dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Judá se apartó de su padre y se apartó de sus hermanos. Y dice la Escritura que bajó a Adulán, una ciudad aproximadamente 19 kilómetros al noroeste de Hebrón. Esto es como 12 millas. Allí se quedó con un cananeo llamado Hira, que es desconocido, excepto en este capítulo. Usted imagínese la distancia en kilómetros de donde está, de 19 kilómetros, o si usted usa la milla, de 12 millas. Bueno, versículo 2. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Mientras estaba ahí, vio ahí Judá a esta mujer y la tomó como su esposa. ¿Ve? La palabra tomó es del verbo hebreo lakash, que es la palabra normal para casarse. Fíjese bien, yo le voy a presentar una serie de citas bíblicas donde habla de tomó, del verbo hebreo lakash, que es la palabra normal para casarse. Mire lo que dice Génesis 4:19. Dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Fíjese bien la palabra tomó, lakash. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Luego pasemos a Génesis 11:29. Otra vez nos de la palabra, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Luego vamos a Génesis, todo esto lo hemos estudiado. Génesis 67, perdón. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Génesis 25:1. Abraham tomó otra mujer, noten, tomó, cuyo nombre era Setura.
Sin embargo, cuando los dos verbos, fíjese bien esto que le voy a decir, los dos verbos vio y tomó, o sea, ver y tomar, pues, se usan juntos, tienen una connotación de toma ilícita. Dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Luego en Génesis 6:2, que viendo a los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Luego Génesis 12:15, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. O sea, mira aquí el uso del verbo ver. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Génesis 34:2, y la vio Siquén, verbo ver, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y aquí es el uso de los dos verbos, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Segundo Samuel 11:2 y 4. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David, noten, mensajeros, y la tomó, ver y tomar, pues. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces, ¿qué vemos de todo esto? Pueda que se sugiera que la relación se basó principalmente en la lujuria física. Y esto es lo que más podemos ver en estas últimas lecturas que hemos hecho. Que pueda que se sugiera que la relación se basó principalmente en la lujuria física. El matrimonio de Judá con una mujer cananea era un contraste directo con la prohibición de Abraham en contra de una mujer cananea para Isaac. Mire, recordemos en Génesis 24:3, dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Cuando se va a buscar el criado mujer para Isaac. También trae a la mente la preocupación de Rebeca e Isaac de que Jacob se casara con una mujer cananea local. Mire lo que recordemos cuando Rebeca expresó en Génesis 27:46 al 28:1, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Y luego mire en el caso opuesto, en el caso de Esaú, que hizo todo lo contrario. Dice en Génesis 26:34 y 35, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo,
y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Ve? Bien claro, amargura de espíritu, dice. Luego en Génesis 36:2, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Olivama, hija de Aná, hija de Sibeón Ebeo. Bueno, aquí quiero decir algo importante de todo esto que hemos leído. Ustedes dirán, ¿y por qué lee tanta cita el hermano Alexander? Yo ya les he dicho muchas veces en mis clases que para yo apoyar mis enseñanzas tengo que leer de la palabra de Dios. ¿Ve? Es importante porque no me gusta sobreponer mi opinión sin que se lea la palabra de Dios, que es la base precisamente de lo que nosotros como cristianos tenemos que aprender. ¿Qué es lo que vemos? Sin embargo, el texto no dice nada de los deseos de Jacob con referencia a las esposas de sus hijos. Una de las razones para la omisión parece ser la falta de influencia del patriarca en la vida de sus hijos, porque esta es una realidad. Voy a presentar tres cosas. Después de la violación de Dina. Ustedes conocen ya perfectamente la historia de Dina. Ustedes conocen perfectamente cómo tan fríamente se portó Jacob cuando le habían violado a su hija de 15 años. Número 2, la masacre de los hombres de Siquén. También ustedes lo conocen. ¿Cómo es que Siquén, habiendo violado a su hija, por qué no se conformó y animó a sus hijos a que el castigo fuera solamente dado a Siquén y a su padre que lo permitió, sino que arrasaron con todos los hombres? Se aprovecharon de que se les había quitado su prepucio, estaban convalecientes, tendrían a lo mejor 3 días y se dice que para la sanidad de cuando se quitaba el prepucio era de 8 días para que el hombre pudiera restablecer su normalidad. ¿Ve? Pero a ellos les importó poco, arrasaron con todos los hombres, no tenían fuerzas para agarrar espada. Ya los hubiera visto a ellos con hombres fuertes. ¿Ve? Número 3, la pérdida de José, el control de Jacob. ¿Qué es lo que vemos? Que el control de Jacob sobre el comportamiento de sus hijos se había reducido completamente. Eso es lo que vemos. Se había reducido completamente. Evidentemente no buscaron su aprobación ni bendición para casarse. Les importaba su padre y él también no tuvo un protagonismo, y prestaron poca atención a cualquier orientación que podría haber tratado de dar en estos asuntos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Fue de desastre en desastre, y así se fue dando esta situación. Versículos 3 al 5. Dice que, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesid cuando lo dio a luz. El uso reiterado que el autor hace de concibió y dio a luz sugiere que la esposa de Judá dio a luz a
sus 3 hijos en una sucesión bastante rápida. Probablemente quedaba a lo mejor embarazada después de la dieta normal de un alumbramiento. ¿Ve? Por eso dice que ella concibió y dio a luz un hijo, Judá, y luego el texto afirma concibió otra vez, y así sucesivamente. Entonces, el texto añade que estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Kesib bien podría ser un nombre anterior para Aksib, un lugar a pocos kilómetros al oeste de Adulán. Mire lo que dice Josué 15:44. Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. ¿Ve? Entonces, la pronunciación de este nombre hebreo parece haber cambiado a lo largo de un periodo de tiempo, y una consonante protésica, o sea, la palabra Alep en el idioma hebreo fue añadida al mismo. Cuando digo una consonante protésica, me estoy refiriendo a implantación, o sea, se implantó una consonante, se le añadió. Esto, una consonante protésica viene de prótesis, por ejemplo, una prótesis dental, una prótesis en una pierna, una prótesis que se pone en cualquier parte de nuestro cuerpo. Bueno, termino con esto, pero ahora quiero que pasemos a otro aspecto muy importante que se refiere a la desgracia de Tamar con 2 maridos. Vamos a leer los versículos 6 al 11. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también con sus hermanos. ¿Ah? Como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Yo me voy a quedar acá, hermanos, no quiero, ya llevo 34 minutos y no quiero dejar la enseñanza a medias, la quiero ver completa en la parte del sermón, que tiene muy excelentes enseñanzas, esta parte que aquí vamos a ver. Quizás va a ser más alargada que la primera parte que ya hemos visto. Pero termino acá, pues, con lo que el Señor nos ha permitido estudiar. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más te doy por estudiar esta porción que nos va a enseñar y nos está enseñando, y nos va a servir mucho para comprender la posteridad de por qué fue esencial esta historia tan hermosa y hechos que contribuyen hasta llegar
a las enseñanzas del cristianismo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.